Te enseñaron a creer que Jesús volverá para buscar a su iglesia y librar a los elegidos de la gran tribulación. Pero, ¿y si te dijera que Jesús nunca dijo eso? ¿Y si te demuestro ahora mismo que la única base para esta doctrina no viene del Mesías, sino de los delirios de un hombre que nunca conoció a Cristo en carne y hueso? La verdad que te ocultan es que el rapto no es una esperanza bendita, es un mecanismo de control basado en la mente perturbada de Saulo de Tarso. Prepárate porque lo que llamas puede ser solo la aceptación ciega de un brote psicótico ajeno. Si abres los evangelios ahora, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y buscas donde Jesús dice explícitamente, voy a sacarlos de aquí antes de que las cosas se pongan feas, encontrarás un silencio ensordecedor. El Cristo de los evangelios nunca prometió fuga, al contrario, prometió resistencia. Dijo que quien perseverara hasta el fin sería salvo, no quien fuera abducido antes del fin. La idea de escapar de la realidad, de flotar lejos mientras el mundo arde, contradice todo lo que el Maestro enseñó sobre ser sal y luz. La sal necesita estar en la carne para conservar. La luz necesita estar en la oscuridad para iluminar. Si la sal se retira antes de que la carne se pudra, ¿cuál es su utilidad? Toda la teología del rapto pretribulacionista, esa que escuchas en los púlpitos todos los domingos, es una invención reciente que ignora 2000 años de historia y distorsiona el significado del sufrimiento humano. Te venden un seguro contra el apocalipsis, pero la póliza es falsa. Y lo más aterrador no es que la Iglesia mienta, sino que haya construido todo su imperio final sobre las visiones de un solo hombre que bajo los estándares médicos de hoy sería diagnosticado con serios trastornos mentales y no canonizado como apóstol. La piedra angular de esta doctrina está en una sola carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, escrita por Pablo, no por Jesús, no por Pedro, no por Santiago, el hermano del Señor. Fue Pablo quien dijo que nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero, ¿quién era Pablo para hacer tal afirmación? Pablo no caminó en Galilea. Pablo no escuchó el sermón del monte. Pablo no estuvo en la última cena y menos fue nombrado apóstol por Jesucristo. Pablo aparece 2 años más tarde de la muerte de Cristo contando su historia. Toda la autoridad de Pablo viene de visiones privadas, experiencias estáticas y momentos de trance que él alega vinieron del cielo. Pero, ¿y si esas visiones tuvieran un origen biológico? ¿Y si el fundamento de tu esperanza de ir al cielo es en realidad el resultado de una epilepsia del lóbulo temporal no tratada? La historia nos muestra que Saulo de Tarso tenía todos los síntomas de alguien que sufre de disturbios neurológicos graves. Y fue sobre esos síntomas que la Iglesia construyó la doctrina del fin de los tiempos. Analiza fríamente lo que Jesús dijo en Mateo 24, el texto que los pastores adoran distorsionar. Jesús dice que así como en los días de Noé, uno será tomado y el otro dejado. La Iglesia te enseñó que el que es tomado es el salvo, el arrebatado y el que se queda es el condenado. Pero vuelve al texto. En los días de Noé, ¿quién fue llevado? Los impíos. El agua vino y se los llevó a todos. ¿Quién fue dejado? Noé y su familia. Ellos fueron dejados en la tierra para heredar el nuevo mundo. Ser dejado es la bendición. Ser tomado es el juicio. La teología del rapto invirtió completamente la enseñanza de Jesús, transformando la permanencia en la tierra en maldición y la muerte o abducción en bendición. Esto no es solo un error de interpretación, es una manipulación deliberada para crear una mentalidad de escapismo. Quieren que odies el mundo, que desees salir de aquí, porque una persona que quiere huir no lucha por cambiar la realidad. Una persona que espera el rapto en cualquier momento no se preocupa por el futuro del planeta, por la justicia social o por el legado para las próximas generaciones. Se vuelve pasiva, dócil, solo esperando el toque de la trompeta que nunca sonará. Esta pasividad es el terreno fértil donde el miedo florece.
Cuando crees que el anticristo está a la vuelta de la esquina y que necesitas ser lo suficientemente santo para ser llevado en la primera oleada, te conviertes en un rehén del miedo religioso. Pagas el diezmo con más fervor, obedeces sin cuestionar. Consumes libros y películas sobre el fin del mundo, alimentando una industria billonaria del miedo. Pero la realidad histórica es que esta doctrina es una novedad. Durante 1800 años, ningún cristiano creía que sería retirado del mundo antes de la tribulación. Los mártires del primer siglo no esperaban un helicóptero divino. Enfrentaron a los leones. Los reformadores no esperaban ser arrebatados, esperaban transformar la sociedad. La idea de que Jesús vendrá secretamente para robar sus joyas, los cristianos antes de que venga el ladrón, es una teología cobarde que no encuentra respaldo en la postura valiente del Cristo que enfrentó la cruz. Te dicen que está escrito, pero leen lo que quieren. La palabra griega usada por Pablo, harpazo, que fue traducida como arrebatamiento, significa ser arrancado con fuerza. Como un saqueador arranca algo, pero Pablo usa esto en un contexto de metáfora política que exploraremos más a fondo. El problema es que fuiste condicionado a leer la Biblia con los anteojos que la Iglesia te dio. Y esos anteojos tienen lentes distorsionados por la teología paulina. Pablo se convirtió en el filtro a través del cual leemos a Jesús. Si Jesús dice bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, Pablo dice nuestra patria está en los cielos. ¿Quién tiene la razón? ¿El maestro o el siervo que nunca vio al maestro? El cristianismo moderno debería llamarse paulinismo, porque es Pablo quien dicta las reglas, las doctrinas y principalmente la escatología. Y es exactamente ahí donde reside el peligro. Si Pablo estaba alucinando, si Pablo estaba proyectando sus propias angustias y deseos de muerte en una teología de escape, entonces miles de millones de personas están basando sus vidas eternas en la patología de un solo hombre. Necesitas entender que la promesa de un rapto crea una desconexión espiritual profunda. En vez de buscar el reino de Dios que está dentro de ti, como Jesús enseñó, buscas un reino que vendrá de fuera, de las nubes, en un espectáculo pirotécnico. Esto externaliza la divinidad e infantiliza al creyente. Te quedas como un niño esperando que papá venga a buscarlo a la escuela en vez de madurar y asumir la responsabilidad por la casa. La herida de Sofía, el abandono espiritual que sentimos, no se cura huyendo de este mundo, sino integrando el espíritu en la materia. El rapto es el rechazo final a aceptar la encarnación. Es decirle a Dios, no quiero estar aquí. Este mundo que creaste es malo. Sácame de aquí. Es un insulto a la creación. Piensa en la arrogancia de esta doctrina. Creer que tu generación, de entre todas las generaciones que sufrieron, sangraron y murieron, es la generación especial que no probará la muerte. Que eres tan importante que las leyes de la física y de la biología serán suspendidas para que no tengas que enfrentar las consecuencias de la historia humana. Eso es ego, no fe. Es el ego espiritual inflado por la promesa de exclusividad. El mundo va a sufrir, pero yo no, porque soy elegido. Esta mentalidad crea una barrera de empatía. Cuando vemos guerras, hambre y desastres, el creyente en el rapto piensa, son las señales. Pronto me iré. No siente el dolor del mundo. Usa el dolor del mundo como confirmación de su propio boleto de salida. Esto es monstruoso. Esto no es el amor que Cristo predicó. La verdad que vamos a desenterrar en este viaje es incómoda. Exigirá que mires los textos sagrados sin la muleta de la tradición. Exigirá que cuestiones la cordura del Pablo, el que se autonombró apóstol, pero sobre todo te liberará del miedo. Cuando te das cuenta de que no hay un cronómetro divino contando los segundos para el fin, sino un llamado eterno para el despertar de la conciencia en el ahora, el miedo se disipa. No hay gran tribulación futura mayor que la tribulación de la ignorancia en la que vivimos hoy. El rapto no vendrá porque no es un evento en el calendario de Dios, es un error en el calendario de los hombres. Y el hombre que insertó ese error en nuestra mente, Saulo de Tarso, tenía sus propios demonios para combatir. Demonios que confundió con ángeles de luz. Vamos a abrir la ficha médica de Pablo y ver lo que realmente estaba sucediendo en el camino a Damasco. Para entender la raíz de la mentira del rapto, necesitamos poner a su autor en el diván. No podemos seguir aceptando las cartas de Pablo como dictados infalibles del Espíritu Santo, sin antes analizar el vaso que las contuvo. Saulo de Tarso no era un hombre común, y esto no es un elogio. Los relatos bíblicos sobre su vida, tanto en Hechos de los Apóstoles como en sus propias confesiones en las epístolas, dibujan el perfil clínico de alguien sufriendo de patologías neurológicas y psiquiátricas severas.
La Iglesia llama a esto misterio divino o aguijón en la carne, romantizando el sufrimiento del apóstol para validar su teología. Pero la ciencia moderna, al mirar los mismos síntomas, ve un cuadro claro de epilepsia del lóbulo temporal, posiblemente acompañada de esquizofrenia. Y la diferencia entre una revelación divina y un delirio cerebral puede ser solo una cuestión de química neuronal. Si la base de tu esperanza de ir al cielo viene de la mente de un hombre enfermo, entonces tu fe no está firmada en la roca, sino en la arena movediza de una alucinación. Vamos a comenzar por el evento fundador, el camino a Damasco. Hechos capítulo 9 describe que Saulo, respirando amenazas de muerte, fue súbitamente rodeado por una luz del cielo. Cayó por tierra y escuchó una voz que nadie más entendía claramente. Después de eso, se quedó ciego por 3 días. No comió y no bebió. Para un neurólogo, esta es la descripción clásica de una convulsión epiléptica del tipo gran mal, seguida de un estado postictal. La luz más brillante que el sol es el aura visual que precede al ataque. La caída es la pérdida de control motor. La voz auditiva, la alucinación. La ceguera temporal conocida como amaurosis es una secuela común después de traumas cerebrales intensos o crisis severas. El ayuno forzado indica un choque sistémico profundo. No hubo un encuentro físico con Jesús. Hubo un evento cerebral cataclísmico que Saulo, inmerso en culpa y fanatismo religioso, interpretó como un llamado divino. Pero no se detiene ahí. Pablo admite repetidamente tener visiones y revelaciones. En 2 Corintios 12 habla de un hombre, el mismo, que fue arrebatado al tercer cielo. Nota el lenguaje. No sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Esa despersonalización, la sensación de salir de sí mismo, es típica de crisis parciales complejas. Dice haber escuchado palabras inefables. La hipergrafía, la compulsión por escribir textos religiosos extensos y complejos es otra característica marcada de la epilepsia del lóbulo temporal, conocida como síndrome de Geswind. Individuos con este síndrome tienden a ser hiperreligiosos, enfocados en temas cósmicos, sin humor y con una sexualidad alterada. Recuerda que Pablo defendía el celibato extremo y veía el matrimonio solo como un remedio contra la inmoralidad. Todo encaja. El perfil psicológico de Pablo es el de un hombre atormentado por su propia biología, transformando sus cortocircuitos neuronales en dogmas universales. Y entonces tenemos el famoso aguijón en la carne. Pablo imploró 3 veces que le fuera retirado, pero la respuesta que su mente produjo fue «bástate mi gracia». Teólogos debaten hace siglos si esto era un problema en los ojos, una persecución o una tentación sexual. Pero en el contexto de sus experiencias estáticas, el aguijón era muy probablemente la enfermedad crónica que causaba sus ataques. En Gálatas menciona que los gálatas no lo rechazaron a pesar de su enfermedad en la carne y que si pudieran se habrían arrancado los propios ojos para dárselos a él. Esto sugiere que la enfermedad era visible y repulsiva. Las convulsiones son aterradoras de ver y que afectaba su visión. Otra secuela común.